Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge. El norte. Le veo... Sé que el norte en este programa es el cielo. Sí, porque algún... No es el techo. Aunque el cielo de aquí, de estas tierras cántabras, es precioso. Sí, señor. El cielo atmosférico. Es don Jorge Fernández Díez, le conocen ustedes, pero yo le tengo que presentar. Ingeniero, oficialmente. Yo digo que es usted No, oficialmente, sí. pero realmente usted es un historiador pintado ingeniero. Que diga eso don Javier, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Pública de Alcalá de Henares. No, estrella rutilante las órdenes. Eso es. No me rebaje usted la categoría, que aquí cada uno... Bueno, estamos haciendo una serie preciosa, a mí me está encantando, sobre San José. Y a ustedes también, porque sé que la están difundiendo a muchos de sus amigos, porque sabemos que son muchas las personas que están viendo esta serie. Bueno, y nos ha llegado el momento de entrar con San José en lo que conocemos como la historia contemporánea, es decir, ese periodo que se inicia en la Revolución Francesa, final del siglo XVIII, y que va hasta nuestros días. Tiene usted. Pues a la Edad Moderna, Santa Teresa. Santa Teresa. Y ya en la estela de Santa Teresa y el surco abierto por Santa Teresa. Con un ambiente menos favorable. Sin duda. A pesar de que Francia es conocida como la... Fille aînée de l'Église, la hija primogénita. Por el bautismo de Clodoveo, rey de los francos, el día de Navidad del año 496. Y sin embargo, la hija primogénita va a vender la primogenitura. El demonio por eso mismo se cebará con ello y por eso la revolución es francesa y no italiana ni alemana, es francesa. San Juan Pablo II, en su primer viaje apostólico a Francia, en 1980, el 2 de junio, despidiéndose, dijo: Francia, hija primogénita de la Iglesia, ¿eres fiel a tus promesas bautismales? Y siguió. Es impresionante, hay que seguir ese texto de San Juan Pablo II, como digo, pronunciado concretamente en este caso en París el 2 de junio de 1980, pues es muy profundo y va en la línea de lo que usted invoca, es decir, efectivamente, Francia, hija primogénita de la Iglesia, pero bueno, por eso en los designios inescrutables de la providencia, la permanencia del reino de Francia era tan importante que en un momento en que humanamente va a desaparecer el reino de Francia, suscita nada más y nada menos que a Juana de Arco, en el siglo XV, cuando al final de la Guerra de los 100 años el reino de Francia va a desaparecer como tal, para nacer el reino de Inglaterra y de Francia. La Borgoña se unirá con Flandes, ese era el plan humano, ¿no? Y como en los designios de la providencia no había llegado todavía la hora, pues Santa Juana de Arco es un milagro de la providencia para salvar el reino de Francia. Tenemos una serie recomendable de Marcando Sobre María de los Asís Sequeiros. Sobre Santa Juana de Arco. Bueno, la patrona de Francia es la Virgen de la Asunción y tiene dos patronas secundarias. La primera es la Virgen, ¿no? Que son Santa Teresita y Santa Juana de Arco. Pues Santa Teresita, la devoción que le tenía a Santa Juana de Arco, ¿no? Que por cierto, el obispo Cochon está enterrado en la Catedral de Lisieux. ¿Qué cosas hace la providencia? Bueno, pero San José, al tema. San José. Decía usted que vamos a entonces, o sea, si en siglo XVI ya con la edad moderna, ¿no? Tras los 1000 años de cristiandad, vamos a entrar con la transición de la edad moderna y con el hecho histórico singular de la Revolución Francesa a una nueva época en la que estamos instalados desde hace 200 años, correcto, ¿no? Correcto. Es que usted es catedrático de la materia de historia contemporánea. Ya. En la Universidad del Estado de Alcalá de Henares, nada menos. Sí. La Complutense por antonomasia, permítaseme, digo por antonomasia. Bueno, vamos a ver, entonces, efectivamente, ya que hemos hablado de la Revolución Francesa, evidentemente la barca de Pedro va a ser con la Revolución Francesa fuertemente bamboleada, ¿no? Que se lo pregunten a Pío VI. Efectivamente, exactamente, Pío VI.
Pío VI es el papa reinante cuando se desencadena la Revolución Francesa en 1789. Ya tuvimos ocasión de hablar de eso, porque hay que tener presente que de la misma manera que para prevenir lo que sería la Revolución Francesa, vendrá el Sagrado Corazón de Jesús, a pedir que el rey Luis XIV se consagrara a su Sagrado Corazón y prometiendo bendecirle en sus empresas. Porque en el cielo sabía, Dios sabía, lógicamente, desde su eterno presente, que esa nueva etapa en la historia de la humanidad, que se iniciaría con la Revolución Francesa, podía venir con sus lemas de igualdad, libertad y fraternidad de la mano de la Iglesia, porque libertad gloriosa de los hijos de Dios, fraternidad, somos todos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, el Padre Eterno, ¿no? E igualdad, iguales en dignidad y derechos, en tanto que nuestra dignidad y nuestros derechos como hombres, varones y mujeres, pues proviene que somos creados por Dios a su imagen y a su semejanza, ¿no? Podían venir de la mano de la Iglesia o podían venir como vinieron de la mano de la Revolución. Y siempre pues Dios da una oportunidad al hombre para que haga el uso adecuado de su libertad. Y ahí lo hará. Para prevenir la Revolución Francesa vendrá en parelemonial, se revelará a Santa Margarita María Alacoque, que será el instrumento para difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en un momento en que los corazones están especialmente fríos, tal tras la Ilustración, el racionalismo, el jansenismo, ¿no? Y que sean calentados pues con el Sagrado Corazón de Jesús, henchido de amor, ¿no? Y que es amor. Y el rey, Luis XIV, no hará la consagración, y Luis XV tampoco, y Luis XVI tampoco. Luis XVI la hará después, cuando está preso, y 4 meses antes de ser guillotinado. Sí. A los 100 años justos, día por día, cayó la monarquía absoluta, y se desencadenó la revolución. Eso se repetirá cuando va a venir la Revolución Comunista. Y lo hará, si para prevenir la Revolución Francesa vino el Sagrado Corazón, para prevenir la Revolución Bolchevique vendrá el Inmaculado Corazón de María, en Fátima. Allí vino en Francia, en la Borgoña, en Parelemonial. Aquí vendrá vino en Fátima, la Virgen Portugal. En Fátima y la acompañó San José. Sí, ya hablaremos de eso, claro, evidentemente. La última aparición, la del 13 de octubre del 17, de San José con el niño en brazos y bendiciendo a la humanidad. Sí, sí, no, eso ya lo hemos hablado y evidentemente tiene que haber milagros y apariciones de San José. No exhaustivos, algunos. Es que hay alguno mágico, como el de la escalera de San José, en Nuevo México. Eso es una maravilla, ¿no? Pío VI y Pío VII y San José. Bueno, pues entonces, San José. A San José le toca la Revolución Francesa. Y bueno, y Napoleón, ya siendo primer cónsul, pues, en fin, Pío VI será llevado al exilio y morirá el 29 de agosto de 1799 en Valence. Sí, señor. Prisionero de los franceses. Así es. Oiga, y usted, rutilante de las ondas y catedrático, merece la pena, que usted lo sabe muy bien, leer la partida de función del Papa Pío VI que hace el ilustrado funcionario de la Revolución. Pío VI se llamaba Giacomo Braschi. Giovanni Braschi. Giovanni Angelico. O sea, Juan Ángel Braschi. Y el funcionario de la Revolución, la partida de función del Papa, que muere prisionero, exiliado, forzoso en Valence, dice Giovanni Braschi, de nombre artístico Pío VI, y añade, y último. Sí, Pío VI y último. Sin duda ese funcionario y era razonable decir último, según estaban las cosas, ¿no? Pero no conocían, en fin, que la Iglesia, pues las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿no? Dominaban Europa. Y por lo tanto, humanamente hablando, pues oiga... se ha acabado. Pero eso es un documento histórico, Giovanni Braschi, de nombre artístico Pío VI y último. Bueno, pues después de Pío VI vendrá Pío VII. Pío VII elegido el 14 de marzo en un complejo cónclave, pero elegido Pío VII en 1800, 14 de marzo de 1800. Y en 1800 ya Napoleón ha sido elegido primer cónsul del imperio, ¿verdad?
Y entonces aquí se ponen frente a frente dos personalidades. Al frente de la Iglesia, Pío VII, y el amo de Europa y del mundo, Napoleón. Bien, ahí hay un símil con Herodes. San José es la cabeza y el protector de la Sagrada Familia, figura de la Iglesia, ¿no? ¿Y qué hace Pío VII en esas condiciones? Pues encomendarse especialmente a San José. Ya lo iremos comentando. Especialmente a San José. Tengamos presente que en los últimos años, como usted sabe perfectamente, es profesor catedrático en la materia, ¿verdad? Hemos pasado por, en 1790, la Constitución Civil del Clero, la Iglesia Galicana, los párrocos, los obispos son elegidos democráticamente y notificados a Roma. En 1793-94, ese bienio terrorífico de Robespierre, del terror, la guillotina funcionando continuamente, casi las 24 horas del día, la entronización en el altar mayor de la Catedral de París, Notre-Dame, de la diosa Razón, el 10 de noviembre del año 1793, el culto al Ser Supremo establecido por Robespierre. Es decir, había motivos como para decir, oiga, esto se acaba. La barca de Pedro está... Estamos todavía con Pío VI. Y Pío VI, el Papa, prisionero en el exilio. O sea, esta era la situación. Y en ese contexto se entiende que el funcionario revolucionario francés, cuando muere Pío VI, pues diga lo que hemos comentado. Pío VI y último. Es decir, aquí se ha acabado la Iglesia. Bien. Pero el señor de la historia, pues evidentemente no había terminado. Entonces decimos, en el año 1800. Napoleón tiene conciencia de que las raíces cristianas de Europa, la fille aînée de l'Église, son profundas y que desde el punto de vista político, que era lo que le interesaba, el poder político, lo que le interesaba, la Iglesia tenía un papel. Tenía un papel porque es verdad que la Iglesia predicaba unas virtudes, incluso que desde un punto de vista estrictamente político, ciudadano, le venían bien. Iban bien para conservar el orden, en fin, el respeto al orden constituido, en fin, procurar hacer el bien y no el mal. Y por tanto entiende que esa persecución que ha hecho Robespierre en la época del terror, la guillotina, esto no le conviene. No le conviene al pueblo francés, no le conviene a los pueblos que están sometidos al emperador ya, bueno, que va a ser autoproclamado emperador, ¿no? Y por lo tanto quiere establecer una nueva relación con la Iglesia. Y a ese fin, pues se establece un concordato. El concordato de 1801. Correcto. Con Pío VII. Y que pide, y bueno, que eso hizo que todo ese clero, todo ese episcopado, todos esos obispos que habían sido elegidos democráticamente renuncian, ¿no? Y nace un nuevo episcopado, ¿no? Una nueva situación. Bien. A cambio, Pío VII tiene que ir a París para, teóricamente, coronar a Napoleón, porque sabemos que en la práctica, cuando el Papa iba a coronarle, él cogió la tiara y la corona y se la puso, ¿no? Porque él era el emperador, ¿no? Pero en fin, son cosas que hay que entender en el contexto en el que se encontraba, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos un nuevo concordato en 1801, Napoleón emperador de los franceses, y el Papa Pío VII, pues al frente de la barca de Pedro, ¿no? Las ansias expansionistas de Napoleón las conocemos, y en 1806 él ordena un embargo, un bloqueo marítimo a Gran Bretaña, a Inglaterra, al Reino Unido, Gran Bretaña. Asfixiar económicamente a Inglaterra. 1806. Sí. Y el Papa, soberano de los Estados Pontificios, se opone. Napoleón no lo asume y nada más y nada menos que decreta la anexión de los Estados Pontificios a su imperio, de tal manera que Roma pasa a ser ciudad del imperio. Y segunda capital del imperio. La primera es París, la segunda Roma. Así lo cual pues no era una cosa menor, ¿no? Y pasa a estar prisionero en el Palacio Fontainebleau. O sea que se repite un poco la historia de Pío VI. Sí. Prisionero, Valence, ahora Fontainebleau, y en esa situación de especialísima tribulación, Pío VII vuelve a encomendarse y a encomendar a la Iglesia a San Pedro. Eso no sabía yo. A San José, perdón. O sea, Pío VII acude a San José. Sí. Y mire, vamos a ver, mire.
cuando se producen todos esos acontecimientos, a partir de 1806 y la negativa de Pío VII a que los estados pontificios participen del bloqueo marítimo a Inglaterra, pues en represalia a Napoleón, prisionero, y se anexiona a los estados pontificios. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Bueno, con lo cual en ese momento, pues nuevamente San José, la misión de protector. Herodes, sí. Entonces, el nuevo Herodes ahora es Napoleón. Y por tanto, José, que en los designios de la providencia, como cabeza y protector de la Sagrada Familia, figura tipo de la Iglesia, protegerla, el ángel del Señor lleva al niño ahora a Egipto porque va a ser, en fin, es la misión de San José. Pues encomienda a San José. Y Napoleón, que podía ser malo, pero no tonto, en Leipzig, como usted me corrige si no, en Leipzig, en la batalla de Leipzig, comienza el declive de Napoleón. Y como es público, que él mantiene una hostilidad absoluta con la Iglesia Católica y encarnada en el Papa, como representación suprema en la tierra, pues interpreta que el desastre y la decadencia de Napoleón en sus aventuras militares traen causa del enfrentamiento con la Iglesia. Y quiere hacer las paces. Y mire usted si hace las paces, que publicará un decreto por el que pone en libertad a Pío VII y le devuelve los estados pontificios. Fíjese usted qué curiosa coincidencia. Recuerde San Juan Pablo II cuando su atentado coincidió con la fiesta de la Virgen de Fátima del año 81. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. ¿Sabe usted cuándo expide ese decreto de devolución al Papa de los estados pontificios que en 1806 le había anexionado? Pues lo siento. Pues el día que comienza, y además hecha pública por Pío VII, el día que comienza la novena a San José, de la fiesta que es el 19 de marzo. El día que comienza la novena, expide el decreto. ¿Y sabe qué día se le hace entrega en el Palacio Fontainebleau, donde estaba prisionero el Papa, de ese decreto? El 19 de marzo, el día de San José. A continuación, pues el Papa volverá a Roma, triunfante, el 7 de junio de 1815, ¿no? Por tanto, la presencia de San José nuevamente como protector frente al Herodes del momento, que es Napoleón, y para quien, en fin, Napoleón ya lo había interpretado bien, pero el Señor de la historia quiso poner su firma, ¿no? Y que el decreto de liberación y de devolución de los estados pontificios le fuera entregado en el Palacio Fontainebleau el día 19 de marzo, da una idea clara, de 1813, da una idea clara de hasta qué punto en los designios de la providencia no hay menos coincidencias. Quería que los papas, que la Iglesia, que el orbe católico tuvieran conciencia de que San José tiene un papel singular como protector de la Iglesia. Bueno, todavía no había sido nombrado patrono de la Iglesia. Estamos en 1800. Y además se vuelve a producir la misma situación, porque lo decíamos en el primer programa con Pío IX. Claro, que es a lo que íbamos ahora. Es decir, Pío IX vuelve a perder los estados pontificios. Y en 1815, antes ha sido exiliado en Elba, la isla de Elba, sale en los 100 días de Napoleón, que acabarán en Waterloo, 1815, exiliado a la isla de Santa Elena, donde morirá precisamente ahora hace 100 años. En el 21. En 1821, me parece que fue el 15 de mayo, 1821. 5 de mayo de 1821 morirá el emperador. Y por cierto, Pío VII, que había tenido ese enfrentamiento y esas tal con Napoleón, que vuelve en el Congreso de Viena de 1815, los estados pontificios son reconocidos a todos los efectos como soberanía temporal del Papa, ¿no? Y él acogerá como exiliados a la familia de Napoleón en Roma. A la familia de Napoleón en Roma. Recuérdese que Napoleón morirá con previa confesión y comunión en Santa Elena. O sea, Dios juzgará, pero eso no se ha hecho. Y Pío VII, insisto, a su madre y hermanos los acoge exiliados en Roma cuando él recupera la soberanía temporal de los estados pontificios. Bien, vendrá después Pío VIII con un brevísimo pontificado, Gregorio XVI, y finalmente
Pío IX. Después de San Pedro, el pontificado más largo de la historia de la Iglesia, 1846-1878. Sí, señor. San Juan Pablo II será el siguiente, Sí. desde 1978 a 2005. Bueno, Pío IX. Pío IX pues se vuelve a encontrar con los Herodes, los discípulos de Herodes, ¿no? ¿Y qué le sucede a Pío IX? Bueno, pues que los estados pontificios pues vuelven a estar en el punto de mira de los que quieren destruir la Iglesia. Y que identifican la supervivencia de la Iglesia con la supervivencia de la soberanía temporal, de la pervivencia de los estados pontificios. Parece que los impíos hacen prevalecer sobre ellas las puertas del infierno. Es que no se puede decir una situación. Repítalo, Javier. Parece que le estoy leyendo una frase de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia. Dice, y refiriéndose a ese momento actual, el Papa Pío IX dice: parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno. Es decir, parece que esto es el último. En el día de la Inmaculada del año 1869, Pío IX, hoy Beato Pío IX, proclama a San José patrón del Concilio Ecuménico Vaticano I. Exacto. Inmaculada y San José siempre. Ese es un concilio que sabemos que no se puede concluir. ¿Por qué? Porque cae Roma. Sí. Y por tanto los padres conciliares se tienen que dispersar. Ahí jugará un papel en ese concilio muy especial, muy importante, como sabes, San Antonio María Claret. Sí, señor. Que fue el gran defensor de la proclamación del dogma de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I. Sí, señor. Y que tuvo que huir y murió en el exilio, con esa lápida conocida de odié la iniquidad, como decía, odié la iniquidad y la maldad y por eso muero en el destierro. San Antonio María Claret, el epitafio de su tumba, que a su vez recoge una frase de un papa de la época de la cristiandad, ¿no? Bueno, el Concilio Ecuménico Vaticano es curioso porque cae Roma, el Papa se queda sin soberanía temporal y consigue la máxima soberanía espiritual, el dogma de la infalibilidad papal. Sí. Cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro, en cuestiones de fe y de costumbres y moral, el Papa goza de una especialísima asistencia al Espíritu Santo que le confiere de infalibilidad. No cuando el Papa dice cualquier cosa, no, cuando el Papa invoca expresamente, que habla ex cátedra, es decir, como Papa. Eso lo hará, por cierto, San Juan XXIII, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, cuando, ya lo hablaremos, establece que San José entre en el canon de la misa a continuación de la Virgen, modificando el corazón de la liturgia de la misa, que desde San Pío V, 5 siglos, no se había tocado. Es una cosa, pues, él invoca el dogma de infalibilidad papal y dice, por tanto, que eso no está sometido a debate ni discusión por el concilio. Y él dice San José en el canon de la misa. ¿Y qué día lo incluye? El día de la Inmaculada. Si es que está la Inmaculada y San José están juntos absolutamente, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Bueno, terminando. Remáteme usted Pío IX y pues, San bueno, José por tanto, y nos despedimos. Estamos septiembre de 1870, cae Roma, el Papa se autorrecluye declarándose prisionero en el Vaticano. ¿Y qué hace el Papa? Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de la tierra de Egipto, para asegurarse al pueblo su sustento, así al llegar a la plenitud de los tiempos, etcétera, etcétera, designó a José y por lo tanto él le declara patrón de la Iglesia. Que Madmodum Deus, 8 de diciembre del 70, San José, patrón de la Iglesia. Ya con la convocatoria del Concilio Vaticano I, en 1869, tengo aquí escrito 218 arzobispos, padres conciliares y 38 cardenales habían pedido al Papa, en la preparación del concilio, que durante el concilio se proclamara a San José patrono de la Iglesia. No pueden ultimar esa declaración y, recluido, declarándose prisionero en el Vaticano el 8 de diciembre, San José, en ese patrono, decreto, que Madmodum Deus, cortísimo, declara a San José, sí. Brevísimo. Así es, patrono de la Iglesia. Muy bien. Dejémoslo Esto es, ahí, don Jorge.
Bueno, Pío no, pues, pero aquí el paralelismo, repito, el paralelismo con los Herodes del momento, tienen en San José, son momentos dispuestos por la providencia para que la figura de San José sea más conocida, más reconocida y más venerada por los cristianos, por los católicos. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy. O sea que usted tiene que volver un próximo día. Ya no me queda más tiempo. La semana que viene. No me queda más tiempo que agradecerle, estas cosas tan interesantes que está contando a usted, a don Jorge Fernández Díaz y a ustedes, cómo no. Cómo no. Muchas gracias, muchísimas gracias por escucharnos, por difundir estos programas. Nosotros, a cambio, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.